Yo en el año 2019 fui candidato al Parlamento Europeo, porque la gente, más que votar por las personas, votan por unas siglas. Si el día de mañana doy el salto a la política otra vez, ya no lo haré por opciones minoritarias, apostaré de manera decisiva por un partido que sí que me pueda llevar a donde quiero llegar. Entonces, si tú ahora fueras el dictador o presidente de la Unión Europea, ¿qué harías? Quiero que la gente vote por un presidente y que ese presidente, con 150 millones de votos, 170 millones de votos, pueda hablar de tú a un señor llamado Donald Trump o decirle a Netanyahu que así no se puede seguir. Nosotros, que hemos sido los poderes que hemos controlado el mundo, ese mundo que controlamos ya no lo controlamos. Y lo que tenemos que saber es que no nos controlen a nosotros. No quiero decir que hay que hurtar a la ciudadanía de que se pronuncie, porque durante los últimos años, en las últimas elecciones, estamos viendo que está ascendiendo en una mayor proporción la extrema derecha, los partidos xenófobos, de corte populista. ¿Eso qué resultado nos puede dar? Pues una gobernanza mucho más complicada. Realmente se dieron cuenta de que el antagonismo entre naciones había que acabar con ello de raíz. Y para acabar con ese odio que tenía un francés con un alemán, pues había que construirlos en una casa común. Parte de la identidad de la Unión Europea son las distintas culturas. Es que el español es muy diferente al alemán y el francés está ahí entre media. Y cuando se hace una unión más fuerte, ¿cómo haces que no se pierda esta identidad? Las culturas no se van a ir de la noche a la mañana, que nadie se abandone al temor. No, lo que tenemos que pensar es más allá. Lo que queremos es reforzar nuestra capacidad de existir en un mundo enormemente competitivo. Queremos dos consejos que tú te darías ahora si tuvieras 20 años, con todo lo que sabes, o a un joven de 20 años. Dos consejos. Pues yo les diría a los jóvenes: Bueno, Julio, muchas gracias por venir y por darnos tu tiempo. Profesor de Unión Europea, queríamos hablar en primer lugar sobre Volt, el partido político para la Unión Europea. ¿Qué propone para la Unión Europea? Bueno, lo primero es daros las gracias, porque es una iniciativa increíble lo que estáis haciendo, el traer a distintos docentes, a profesores, a que hablemos aquí sobre temas de actualidad y un poco nos mojemos. Y en mi caso, yo me meto en muchos charcos, ya me conocéis. Aquí en la Francisco de Vitoria me habéis visto que os animo a que leáis, a que escudriñéis en documentales, a que os metáis en iniciativas, participéis en asociaciones. Y si podéis, pues hagáis como yo, ¿no? Que intentéis que la Unión Europea crezca con una participación política interesante. Yo no le digo a la gente dónde estoy o dónde me meto, pero lo que pasa es que como voy dejando tantas huellas de miguitas, de pan, como Hansel y Gretel, ¿no? Cuando iban camino del bosque y para volver, pues en internet siempre vamos dejando miguitas. Y una de esas miguitas es que en su momento yo en el año 2019, para aquellos que nos escuchen, fui candidato al Parlamento Europeo, a las elecciones. Y diréis, ¿un profesor que se mete en política? Bueno, hay a patadas profesores que se meten en política y que quieren dar el paso. Pero lo que he aprendido es que cuando te planteas seriamente una opción de dar el salto a la política, tienes que hacerlo desde una opción que realmente tenga posibilidades. Y en este país sabemos directamente qué listas y hasta qué posiciones probablemente pueda ser un candidato miembro de ese Parlamento Europeo de manera efectiva, porque la gente, más que votar por las personas, votan por unas siglas, votan porque va esa vaca en la lista de tal partido, pues votan a la vaca, así es que les da igual, al final no votan la sapiencia, la intelectualidad, la capacidad de, el approach, el empuje que le vaya a dar. Yo recuerdo que en el 2019 la opción en la que yo me presenté, que por cierto ya no formo parte de ese partido, éramos la lista más europeísta. Teníamos jóvenes italianos, jóvenes alemanes, jóvenes franceses, teníamos austriacas, teníamos holandeses también. Holandeses. Es que era una lista europeísta realmente, y se presentaba al mismo tiempo en 8 estados de la Unión Europea. Fíjate tú que eso no era noticiable. Claro que era noticiable, pero los medios de comunicación lo sacaron de una manera como de puntillas, ¿no? Y además, el propio sistema político, tal y como está, no da opciones a que los partidos outsiders puedan entrar, participar en los debates, participar en esas conversaciones, mantener contactos cara a cara con otros candidatos. Es muy injusto, es muy unfair, pero ese es el sistema tal y como está, ¿no? Entonces, si quieres asaltar
esas instituciones, como algunos los han calificado, pues tienes que dar un golpe en la mesa contando con mucha financiación, cosa que nosotros no disponíamos. Teníamos 8.000 euros para una campaña electoral por todo el territorio nacional. Para que te hagas una idea, conseguimos 30.000 votos y cada voto costó unos 25 céntimos, porque tienes que mirarlo. ¿Cuánto te cuesta cada voto? Los partidos políticos se dejan millones de euros en las campañas electorales. ¿Para qué? Para que nos llegue la cara del candidato, para que nos lleguen sus mensajes, para que entre en la marquesina Pepito Pérez como nos entra los calzoncillos de Calvin Klein. ¿Se entiende? O sea, tienes que dejarte mucho dinero por medio. Y eso al final supone una capacidad que nosotros, jóvenes ilusionados, europeístas, federalistas, pues no teníamos. Entonces, bueno, pues hicimos lo mejor posible. Con nosotros no ocurrió el mismo caso de éxito, que se acabó la fiesta, porque hay otros factores que intervienen en ese partido y en ese contexto, dada el papel que tuvieron las redes sociales, que tuvieron las plataformas por donde se diseminaban los mensajes, pseudomedios que también distribuían la información. Y también que es y el muy voto personalista. Protesta, sí, es muy personalista también. Entonces nuestra opción, que no era nada de eso, y que teníamos como cabeza de lista a un científico de la NASA, un chaval que era ingeniero, era la hostia, Bruno, que es fantástica persona, realmente teníamos una lista con gente enormemente interesante. Y bueno, pues eso es lo que me di cuenta, ¿no? Que como experimento político es interesante, pero luego a la larga te terminas quemando, porque lo entregas todo, lo das todo, pero al final pierdes mucho tiempo, pierdes mucha capacidad de actuación en otros escenarios. Fíjate que ¿te acuerdas que en ese tiempo se salieron los británicos de la Unión Europea? Estaban en proceso de retirada, ¿no? Los británicos votaron en 2016 y hasta el 2020 no se produjo la retirada. Pues nosotros fuimos el único partido o plataforma que solicitó una manifestación, que se nos concedió ese derecho, y lo hicimos, protestamos delante de la Embajada del Reino Unido aquí en España, ¿vale? Para decirles que no se marchasen. A la gente le daba igual, el que se marchasen era como algo secundario, pero nosotros estuvimos ahí. Hicimos también incluso actos en una plaza en Madrid que se llamaba la Plaza de Margaret Thatcher, sí, que está al lado de Colón, ¿sabes? Colón descubrió América y Margaret Thatcher, digamos que inoculó en los británicos el gran deseo de no construir una unión cada vez más cercana entre los pueblos de Europa. Pues cada uno a su manera hicieron cosas prodigiosas. Así que bueno, hemos tenido un papel. Yo creo que esos partidos políticos minoritarios no hay que despreciarlos, pero hay que saber uno en dónde se mueve. Y yo ya con la edad y con el tiempo pues me he dado cuenta de que si el día de mañana doy el salto a la política otra vez, ya no lo haré por opciones minoritarias, apostaré de manera decisiva por un partido que sí que me pueda llevar a donde tengo que llevar y a donde quiero llegar, que es realmente a trasladar la voz de los ciudadanos a los foros europeos y poder cambiar las cosas y hacer, yo creo que la integración avance. Entonces, si tú ahora fueras el dictador o presidente de la Unión Europea, si dices que sí, se nota que te apasiona, que te mueve emocionalmente también, pero ¿qué harías entonces? Bueno. ¿Qué es lo que le hace falta? Yo, en principio, no me pondría la chaqueta del dictador. En plan a los Charles Chaplin con la pelota jugando para arriba y para abajo, el gran mundo. No, porque primero la Unión Europea se consolida y se asienta sobre principios y valores muy bien definidos en los tratados, en el artículo 2, en el artículo 3 del Tratado de la Unión, ¿no? Nos dice la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Yo, ante todo, querría una Unión Europea más democrática, que se rindiesen más cuentas, porque es uno de los argumentos que los brexiters o cualquiera que pida no darle poder a las instituciones europeas. El otro día estaba en un evento donde estaba hablando Jorge Buxadé y estaban presentando un informe que era el contrainforme a la construcción europea, le llamaban el Gran Reinicio. Lo presentaron en el Hotel Wellington y hablaban de que la Unión pues es que ha absorbido muchos poderes por la puerta de atrás, el Consejo Europeo tendría que tener más capacidad de actuación, incluso los estados tendrían que tener capacidad de vetar normas. Yo veía cosas verdaderamente alucinantes ahí y que saltaban o erosionaban todo lo que ha sido la supranacionalidad europea. Pero como te decía, ¿qué cosas yo cambiaría? Yo, si hiciera una lista de los Reyes Magos y si pudiésemos los españoles gobernar la Comisión y cambiar las cosas de una manera un poquito más
como lo hemos hecho, ¿no? Que hemos abierto nuevos puentes, nuevos mundos, hemos sido osados en algunos escenarios, luego en la Unión Europea parecemos como, estos de la periferia mediterránea. Yo creo que podríamos contar más, España debería de contar más. Pero como digo, deberíamos de contar con una unión, con una auténtica política exterior, partiendo de la base de que son dos atributos, la política exterior y la política de defensa, que todavía permanecen muy en manos de los Estados miembros. Os doy dos ejemplos. En la política exterior estamos viendo cómo estamos reaccionando con lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Y cómo Israel está sometiendo a un cerco que ya ha durado más de 80 días a la población civil, está matando de hambre a seres humanos. Eso es un genocidio, ya se lo está calificando como tal por la Corte Penal Internacional. Pues ¿te puedes creer que en la Unión Europea no tenemos una postura sólida, firme en ese sentido? Tenemos un acuerdo de asociación con Israel que ahora estamos comenzando a estudiar si se revisa el acuerdo. ¿Pero qué me están contando? ¿Por qué? Pues porque depende de los matices, de los sesgos que tienen 27 estados. Y claro, yo querría que hubiera una voz única, no que dependiésemos de 27 sensibilidades. Pero ¿cómo haces que sea más democrático, más, como has dicho, más democrático, pero al mismo tiempo que haya 27 miembros que también tienen su soberanía y que tiene que decidir sobre algo tan impactante como reaccionar ante una guerra? Pues que ahí hay como un contrapeso. Sentido, ¿no? Un contrasentido, sí. Yo te diría que, primero, articulemos medidas más democráticas para que esos 27 decidan qué líder o qué lideresa lidera esa organización, para que el líder o la líder dirija y oriente. Entonces, si tú quieres que la Unión tome decisiones democráticas, deja que la gente vote. No solo vote al Parlamento Europeo, vote por el liderazgo de esa organización. Es decir, la presidenta o presidente de la Comisión Europea. Como un presidente del gobierno, con un sistema presidencialista. Que tenga sus ministros, que son los comisarios. Pero no ese presidenta de la Comisión que sea elegido en función de los resultados a las elecciones por un Consejo Europeo oscurantista. No. Quiero transparencia, quiero una campaña, quiero que la gente vote por un presidente y que ese presidente con 150 millones de votos, 170 millones de votos, puede hablar de tú a tú a un señor llamado Donald Trump, a un señor llamado Xi Jinping, o decirle a Netanyahu que así no se puede seguir. Entonces, como ha sido la gente quien ha puesto a ese señor o señora al frente de una posición de liderazgo, pues entonces podremos hablar con talla política. Y eso será democrático. ¿Por qué? Porque hemos puesto a alguien que nosotros hemos querido poner. Igual que lo estamos haciendo en los estados, que ponemos a un líder en ese estado y decimos, tú lidera ese estado. Pero lo que yo quiero es que se haga un reequilibrio o redistribución, mejor dicho, de las competencias, porque hay competencias que a nivel estatal pues no pintan nada o no pintan mucho, y otras que a lo mejor tienen que volver a los estados. Política exterior es una de ellas. ¿Qué hacemos teniendo 27 políticas exteriores diferentes? En vez de tener una única política exterior. Y dirás, es que la política exterior de España no puede a veces casar con la de Malta o la de Estonia. Bueno, pues lo mismo que los intereses monetarios tampoco a lo mejor casan, pero tenemos una única moneda y con sus fluctuaciones y sus equilibrios de gobernanza, mal que bien, es un referente internacional frente al dólar, frente al yuan, frente a las monedas internacionales. O al rublo, que está como está. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Una auténtica, una truly foreign policy, no una medium foreign policy donde tenemos que consensuarlo todo, porque si todos nos tenemos que poner absolutamente todos de acuerdo, ni sancionamos, ni avanzamos, ni queremos... Ya lo decía Delors, tenemos una política exterior que parece un Ferrari, pero tiene un motor de 2 caballos. Claro, si para todo tenemos que decidirlo por unanimidad, ¿vamos a Bali o vamos a China? Vale, unanimidad. ¿Vamos a China? ¿En qué vamos? ¿Por autobús, por tren, por avión? Unanimidad. Solo por mayoría cualificada es el asiento que escoge cada uno dentro del avión. Poco más, porque todo lo demás se decide por unanimidad. Entonces la unanimidad es paralizante y la unanimidad no es algo de ayer, la unanimidad viene de décadas de construcción y desarrollo de las estructuras europeas. ¿Qué decía Volt? Pues, o los partidos federalistas, que hay que atribuir a la Unión esas competencias que a nivel estatal están frenando que hoy tengamos un papel más importante al peso geopolítico que tiene la Unión Europea, porque somos un bloque económico poderoso, porque el efecto Bruselas es desbordante, porque tenemos mucha capacidad, pero en determinados escenarios somos miopes o estamos cortos de ambición. ¿Por qué? Porque nos falta eso, nos falta voz en la política exterior, nos falta defensa, nos falta ejército. Tenemos 27 ejércitos nacionales, nos vamos a rearmar, cada uno gastando un chorreo de dinero y de una manera muy ineficaz.
Y no lo digo yo, lo dice el antiguo alto representante, Josep Borrell, que al recibir el premio de Carlos V en el monasterio de Yuste, dio unas palabras que cualquiera que esté oyéndonos le pido por favor que escuche ese discurso, más allá de cuando salta todos los agradecimientos por todo lo que otros le han dado y le han podido permitir. Al final nos da una auténtica lección de lo que la Unión Europea debería hacer y no hace, y lo que está haciendo y no debería hacer. Entonces, creo que el camino, no soy yo el más sabio ni el más ilustrado, somos, en parte, la siguiente generación que va a tomar el testigo a una obra inacabada que comenzaron y nos dieron los padres fundadores de Europa como una promesa a la juventud, con un deseo de construir un futuro juntos y compartido en un mundo que, primero, los europeos nos quedábamos sin colonias y segundo, nuestro poder se iba a ver mermado. Y el tiempo nos ha demostrado la razón de que hoy no es Greenwich quien manda en el mundo, es el antimeridiano de Greenwich donde está el poder. Es en el eje Asia-Pacífico, no en el eje Europa-Atlántico. Nos están abandonando y nosotros, entre medias, enzarzados y divididos, pues claro, estamos un poco perdiendo poder a pasos agigantados. ¿Pero crees que la gente, el pueblo, la gente de a pie quiere otorgarle todos estos poderes a la Unión Europea? Porque, por ejemplo, para las elecciones al Parlamento hay un porcentaje de votación muy bajo. Entonces, incluso con una sola elección cada 4 años hay tan poca participación. Si se dotara de más opción a elegir a la gente, ¿realmente votaría o realmente a la gente le interesa? Claro. Pero eso también creo que viene de que no haya suficientemente, o sea, no se habla en las redes sociales. Yo cuando voto para el Parlamento no voto un partido de Europa, sino voto un partido de mi país que representa un... O sea, yo me acuerdo el voto de Europa, me quedó un poco confundido porque veía los partidos que tenemos en Alemania y no veía cómo se llaman los partidos luego en el Parlamento. Y luego, o sea, no lo hablamos de nuestra política nacional, pero no sabemos realmente qué pasa en la política europea. Creo que con más conocimiento y, o sea, más que está más representado en los medios y, como dice Julio, si tiene más poder, nos va a interesar más, porque luego la defensa nos toca a todos, y si la defensa sería común, ya te das cuenta que vas a saber mucho más de la Unión Europea también. Tú piensa una cosa, construir la Europa que tenemos hoy ha hecho falta 2 guerras mundiales. Dar avances en la integración se han dado, como decía Monet, con pequeños pasos. Se ha ido cumpliendo más o menos, ha sido como de manual. Se ha ido dando pasos, y los pasos que hemos visto, el Tratado del Acta Única Europea, Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa, entre medias la Constitución, esos pasos, la gente estaba ausente de ellos. O sea, a la gente se le preguntaba, como tú decías, había referéndums nacionales y veíamos lo que contestaban. En algunos casos los daneses dijeron que no, los irlandeses van y se oponen, no sé qué, no sé cuándo. ¿Por qué la gente vota que no a un tratado? ¿Saben realmente lo que es el Tratado de Maastricht? ¿Saben lo que es realmente el Tratado de Lisboa? ¿Se han metido a leerlo? Lo dudo, porque me cuesta que lo lean. Mis estudiantes de Derecho lo va a leer el jardinero que está arreglando las rosas o el panadero que tiene que hacer el pan por las mañanas. Pero, como tenemos un sistema democrático que dice, bueno, si usted quiere, pregúntele a su ciudadanía si quiere o no quiere este tratado. Yo voy y lo pregunto y la gente eso se lo toma, pues, a favor o en contra de lo que diga el gobierno. ¿Que les gusta lo que el gobierno dice? Votan a favor. ¿Que no? No. Pero la gente a lo mejor no se ha leído el tratado. Eso... ¿Qué hace? Que nuestro sistema está erosionando o impidiendo que los avances se produzcan cuando hay este tipo de, digamos, pronunciamiento ciudadano. No quiero decir que hay que hurtar a la ciudadanía de que se pronuncie, no. Pero deje a la ciudadanía a sus cosas. Y si la ciudadanía ha votado a una serie de representantes para los que están en los parlamentos nacionales, y en los parlamentos nacionales estos señores y señoras están discutiendo sobre los tratados europeos, pues realice un referéndum no nacional, sino una ratificación parlamentaria. Eso a lo mejor ayuda más a que salgan las cosas adelante mucho más rápido. El problema es que la construcción europea, yo como la entiendo desde la historia, es que ha sido algo de élites, más que algo de ciudadanos.
Siempre ha sido liderado por los jefes de Estado y de Gobierno, se ha hecho sobre la base de tratados internacionales, han sido los ministros de Exteriores los que iban a reuniones en una conferencia intergubernamental y decían quita esto y pon esto, deja la unanimidad, mantén esto, quita este articulado. ¿Quién se va a meter ahí? ¿Los ciudadanos? No. Si a los ciudadanos cuando les han dado permiso para hablar en la COFOE, en la conferencia sobre el futuro de Europa, lo que han dicho los ciudadanos, los jefes de Estado y de Gobierno, se lo han pasado por el arco del triunfo. Al final, la construcción europea es algo que lideran los estados. ¿Y quién lidera a los estados? Los jefes de Estado o de Gobierno. Que son gente, líderes, que unos son proeuropeístas y otros no son europeístas, son más nacionalistas. Esas dos visiones, que sí son las que están dentro pellizcándose o entrando en colisión, pues son las que han mantenido a la Unión con cierto, digamos, incapacidad para desarrollarse en los últimos años, porque además hemos incrementado sustantivamente el número de miembros. Hemos pasado de 15 a la Europa de los 25 en el año 2004 y del 25 pasamos a 28 pocos años después. Rumanía, Bulgaria, Croacia. Entonces, luego, porque se marcharon los británicos, que eran un lastre para querer avanzar en defensa o en otras áreas. Pero es que ese es el juego que algunas potencias en la Unión Europea juegan, ¿no? Porque la Unión es una organización internacional, con tratados. Reformar esos tratados no es obra de tuya o mía, es que los estados se reúnan y digan queremos más, queremos menos. De lo que hay, porque se puede avanzar mucho si ellos quieren o se puede retroceder. Siempre hemos ido a más, pero podemos retornar hacia atrás. Entonces, las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran cada 5 años, son un momento para que conozcamos el termómetro de lo que la ciudadanía quiere. Sí, pero tampoco es el indicador más exacto, porque durante los últimos años, en las últimas elecciones, estamos viendo que está ascendiendo en una mayor proporción la extrema derecha, los partidos xenófobos de corte populista. La Unión Europea ha pasado de los años 70-80, donde dominaba la socialdemocracia, luego avanzó más al dominio de los demócratas cristianos, y ahora estamos viendo una cámara enormemente atomizada y dividida. ¿Eso qué resultado nos puede dar? Pues una gobernanza mucho más complicada de los temas europeos. Porque legislan Consejo y Parlamento. Con lo cual, ¿qué te diría yo para cerrar el tiro? Que la Unión no se ha sabido explicar, lo que decía Fritz. La gente no la conoce. La gente no tiene suficiente contacto con esa realidad. ¿Por qué? Porque no se les enseña. Porque en la educación básica que recibimos como ciudadanos nos enseñan un poco las glorias de nuestra nación, nos enseñan un poco de las instituciones, de cómo funcionan, y las matemáticas, y algo de filosofía, y algo de tal. Pero luego la Unión Europea, como está al final del temario, allá por el siglo XX, no llegamos. Y claro, se sabe tan poco que además el incentivo a que la gente se sume a lo que en la Unión Europea ocurre tampoco es muy elevado, porque los estados quieren hacer buenos españoles, buenos italianos o buenos franceses, pero aquí construir europeos, pues es algo que parece que es algo que depende de la Unión Europea, y no es así. Porque, por ejemplo, tener un día nacional, como tenemos el 12 de octubre, pues bien podría ser el día 9 de mayo un día de fiesta en todos los países europeos, que es el día en que se leyó la Declaración Fundacional, y no lo tenemos como fiesta nacional. ¿Por qué? Porque no es nacional, es una cosa europea. Y la Unión Europea no pone las fiestas, pues las ponen los estados. Entonces, nos falta una fiesta europea, nos falta más secciones de hablar de Europa en los medios de comunicación, más podcasts como este, ese tipo de cosas. ¿Crees que es este distanciamiento, esta ignorancia hacia la Unión Europea lo que ha hecho que haya vuelto a crecer este nacionalismo y este antieuropeísmo? Bueno, hablo sobre todo de España, porque creo que en 2008 en la crisis del 2008 se empezó a hablar del antieuropeísmo, pero más bien en sectores más de izquierda, si no me equivoco. Y ahora está protagonizado más por sectores de derecha, bueno, de extrema derecha, con representantes como Alvise Pérez, y que han tenido una aceptación bastante alta. No sé cuántos votos habrá tenido, se acabó la fiesta. ¿Crees que es por este distanciamiento, por esta ignorancia de la Unión Europea? Cuando no conocíamos lo que era la electricidad, había algunas instituciones que hablaban que la electricidad era cosa del demonio. Y la electricidad sabemos cuál es la función que tiene, y cuando de repente llega un apagón decimos, ¡ay, madre mía!, que no funcionamos, ¿no? Las cosas son así. No quiero decir qué institución decía que era cosa del demonio, pero se lo pueden imaginar. Entonces,
ante la ignorancia de las cosas, cuando no vemos que allí hay planetas, cuando no vemos que el mundo no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol, y van surgiendo científicos que van hablando sobre determinados fenómenos, vamos incrementando nuestro caudal de conocimiento y vamos asumiendo cosas que dábamos por sentado, pero que, pues, o que no las dábamos y que nos hacen cambiar. En la Unión Europea ahora ha surgido una gran cantidad de gurús y de personas que la detestan, que la odian, pero esas personas en realidad a mí me demuestran una enorme y terrible ignorancia. ¿En qué ámbitos? En la historia de las relaciones internacionales, para empezar. Visto cómo se han comportado los actores estatales, que algunos dicen, que pregonan, que esto de la Unión Europea es un invento, no del demonio, pero casi, cuando no es así. Precisamente ha sido por hombres muy bien dirigidos, algunos bajo la voluntad de Dios, para poder articular ciertas cosas. Si uno es cristiano, pues creen eso. Pero otros, aunque fueran ateos también o agnósticos, algunos de los que estaban en ese proceso, realmente se dieron cuenta de que el antagonismo entre naciones había que acabar con ello de raíz. Y para acabar con ese odio que tenía un francés con un alemán, pues había que construirlos en una casa común. Y la casa común no vale la cooperación, que es lo clásico en lo que en las relaciones internacionales se han construido las organizaciones internacionales. Había que romper esa cooperación para hacer algo mejor. ¿Y qué era lo mejor? La integración. Por eso la Unión Europea es diferente a cualquier otra organización internacional que hay en el mundo. Y eso es lo que disgusta a una persona que es soberanista. Una persona que es soberanista entiende que la única realidad de referencia política que existe y que puede llegar a existir es el Estado. Y el Estado es una creación muy reciente. Tiene 5, 6, 7 siglos. El concepto de soberanía se remonta a la Edad Media, Jean Bodin, y poco más. ¿Qué había antes? Había una realidad mucho más amplia. Había reinos, señoríos, tribus. Había muchas maneras de organizar el espacio en ese tiempo de la historia. Pero si nosotros llegamos a la Unión Europea se tiene que ver como un proceso de evolución de esos estados. Estados europeos que, uno, se estaban matando entre sí, y por lo tanto los ciudadanos. 2, estábamos perdiendo poder. El colonialismo hace que nos perdamos poder, la descolonización en sí misma. Entonces, el proceso de reforzarnos y construir una entidad más, digamos, compacta frente a lo exterior, en un momento de Guerra Fría, de bloques, la Unión Europea venía a ser realmente lo que sustantivaba la razón de ser de la continuidad del ser europeo. Porque lo europeo se ha consolidado a través de la religión, se ha consolidado a través de las determinadas figuras monárquicas que han dirigido determinados espacios, o si no han sido emperadores, han sido el derecho, pero ahora, ¿cómo vamos a continuar ese camino de avanzar en la construcción europea? Pues a través de una organización. Y yo creo que ahí está la clave, O sea, tú hablabas en tu pregunta de cómo es que están ascendiendo todos estos poderes. Gracias a que la gente, yo creo que no conoce esa perspectiva y un poco las ventajas que nos podría acarrear. Sobre todo si evolucionamos, porque estamos en constante evolución. Las relaciones internacionales evolucionan, ¿eh? No es lo mismo el Estados Unidos del siglo XVIII que el del que está hoy, que dirige el señor Donald Trump. No es lo mismo la China de la época imperial, durante la rebelión de los Boxer, que la China que está dirigida por un digamos, neoimperador, un mandarinato chino que dirige Xi Jinping. Claro, es que, o la Rusia, que no es la de la zarista, pero a mí que no me vengan a decir que Putin no es otro zar, revestido con todo lo que se quiera. Entonces, aquí los imperios siguen existiendo de alguna manera, con otros nombres. Nosotros, que hemos sido los poderes que hemos controlado el mundo, ese mundo que controlamos ya no lo controlamos. Y lo que tenemos que saber es que no nos controlen a nosotros. Para que no nos controlen tendremos que tener la capacidad de defender nuestros intereses y saber hablar con una voz y decir, no, es que lo vamos a hacer mejor a través de la Europa de la cooperación. Pues perdónenme que lo dude, porque la Europa de la cooperación nos conduce a un callejón sin salida, de riñas de gatos, de defensa de intereses nacionales. Pero estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dices, pero tengo una, no duda, pero una cosa que no sé muy bien cómo solucionarlo, porque parte de la identidad de la Unión Europea son las distintas culturas. Es que el español es muy diferente al alemán, y el francés está ahí entre medias. Ahí tienes el polaco, ahí tienes ahora el croata. Tienes una
cantidad de culturas tan distintas, e incluso en los países hay culturas distintas, y cuando se hace una unión más fuerte, ¿cómo haces que no se pierda esta identidad? ¿O dices la identidad da igual y la podemos perder? No. Claro. La identidad no es estática. Igual que la cultura no es estática, es dinámica y va evolucionando porque las sociedades van creciendo y las mentalidades van cambiando y eso va pergeñando un modelo de ser de una sociedad. Mismamente, miremos el caso español. Nosotros no hemos tenido la misma bandera y el mismo himno a lo largo de la historia. Los símbolos que nos han unido como nación han ido variando, ¿no? Las normas, el derecho, las constituciones han sido diferentes. Yo no hablo de que todos tengamos que comer gofres, ni todos tengamos que hablar francés. De eso no se trata. No se trata de que cuando construyamos un superestado europeo o una verdadera Unión Europea estatalizada con su constitución, con un gobierno europeo como corresponde a un estado, tengamos que vernos como que vamos a perder nuestra cultura. Nada de eso. Los españoles van a seguir siendo españoles con sus toros, sus toros en aquellos sitios donde quieran los toros y con su paella y con su siesta. Y otros van a seguir con su manera de ser. ¿Por qué? Pues porque la historia pesa mucho, la lengua pesa mucho y esa cultura no se va a perder. Lo que estamos hablando aquí, ¿qué tendrá que ver la cultura cuando tenemos que defendernos frente a las amenazas? ¿O qué tiene que ver esa cultura en ese choque cuando tenemos que estar negociando la contaminación para evitar que el aire que se respira en Bucarest sea peor que el que se respira en Madrid? Si queremos respirar el mismo calidad del aire, pues tendremos que tener una normativa más o menos europea. Es cierto que, claro, el finlandés, como tiene más bosques, pues a lo mejor sale mejor parado. Ya, bueno, pues nosotros tendremos que hacer lo que el finlandés no le toca que hacer porque ya tiene la geografía que le está dando un premio. Pero el finlandés a lo mejor tiene que hacer otra cosa en otros ámbitos. Con lo cual, yo no hablo de que las culturas se vayan a eliminar. Lo que hablo es que nos vamos a reforzar en nuestra capacidad de proyectar nuestra voz hacia el exterior, en defender nuestros intereses, en ser más una piña. ¿Por qué? Porque ya lo decían desde antiguo, divide y vencerás. Y a los europeos no nos hace falta mucho para dividirnos, con una cosa que es el nacionalismo, que es como ese virus que carcome todo y que nos enfrenta a unos y a otros. Ya está. ¿Qué ha sido sino nacionalismo lo que ha dado alas al resultado del Brexit? Un grupo de británicos que decía, mejor nos lo montamos por nuestra cuenta, solos estamos mejor. Creo que ahí no, realmente se van a dar cuenta de que no están mejor. Por eso cada 2x3 Stammer está llamando a Úrsula, oye Úrsula, vente para acá, oye tal, que quiero estar con vosotros, oye que quiero reuniones con vosotros. Porque es que vas de emperador por el mundo y ¿qué haces de emperador? Nada, tienes que estar en contacto con muchos otros líderes, porque no eres un imperio, no eres el que gobierna el mundo. Eres un jugador importante, pero no eres el principal, porque estamos en un mundo donde hay multitud de poderes, multipolar. Entonces ahí tienes que saber gestionarlo. Y claro, si eres un polo del tamaño de Malta o Estonia, con todos mis respetos por los estonios y los malteses, pero sabes lo que cuentas en el mundo. Y los españoles, que hace 4 días nos querían quitar perejil, pues sabemos lo que contamos en el mundo. Como Marruecos se cabre, pues a ver quién nos defiende. ¿Nos va a defender? Pues ¿quién? ¿La OTAN? Pues no, seguramente, ¿sabes? Porque tenemos problemas de que el tratado de Washington con su cláusula del artículo 5 nos dé cobertura, con lo cual a lo mejor podríamos defender vía tratado de la Unión Europea, solidaria común, y tenemos a 27 estados. Eso es lo que estoy tratando de decir. Las culturas no se van a ir de la noche a la mañana, que nadie se abandone al temor. No, lo que tenemos que pensar es más allá. Lo que queremos es reforzar nuestra capacidad de existir en un mundo enormemente competitivo y enormemente, digamos, complejo. Y ahí llegará el momento en el que verdaderamente nos uniríamos si fuéramos atacados frente al exterior. Pero no tenemos que llegar a eso. Realmente tenemos que vernos y anticiparnos a esa situación. Porque si el día del ataque llega, ¿estaremos preparados para responder? Pues no lo sé. Claro, además ser ciudadano europeo no quita que no seas ciudadano español o alemán, es como son complementarios. Entonces yo creo que a veces sí que surge un poco este temor por parte de estos grupos de una sustitución de la identidad europea
y que desaparezca la cultura española. Yo tampoco creo eso. Además, creo que las personas más europeístas son las que más han viajado por Europa y aceptan su cultura al igual que aceptan las de los demás. Entonces, creo que el factor cultural no se va a ver tan... No se va a ver dañado en el sentido de que ¿qué vas a aprender de un Erasmus? Pues es un vehículo para entender que el francés es tu amigo, no es el con el que te tienes que matar porque como hizo Godoy para que pasaran camino de Portugal, pues se quedaran en España y decidieran invadir parte de España. No te vas a levantar contra los franceses como en la época napoleónica, o no va a surgir un Napoleón que va a querer conquistar toda Europa, porque Macron, no sé yo si conquistará el Elíseo porque le pegan unos guantazos que poco llega en un avión y casi se le va la mano. Entonces, está la cosa. No vamos a ver eso, pero lo que sí que vamos a ver es un escenario donde podemos proyectar de una manera más sólida nuestras culturas, con más medios, porque los medios europeos no son los medios españoles. Es que ahí está la cosa. Yo creo que faltan medios para que la Casa Europea pudiera realmente darle voz a todo eso. Julio, ¿cuánto vas de tiempo? Tenemos 5 minutos para hacer un cerrado y ya podemos continuar en otro podcast otro día, que es muy interesante. Bien. Es que tenemos una tradición de nuestro podcast que valoramos mucho y queremos darle un poco de tiempo. Por supuesto. Que es un consejo para jóvenes. Como estamos hablando con profesores y con gente que tiene mucha conexión con jóvenes, que tiene visiones muy globales, queremos 2 consejos que tú te darías ahora si tuvieras 20 años, con todo lo que sabes, o a un joven de 20 años. 2 consejos. Pues yo les diría a los jóvenes, dada mi experiencia que he tenido por la política, por las clases, por viajes, hasta en los realities, pues dada la experiencia que he tenido por todos esos mundos, que no se dejen engatusar, que hay muchas voces de sirena que te pueden llevar a una situación donde realmente no vas a sacar nada y te van a utilizar de mala manera. Yo lo he vivido cuando te emplean de palmero en un meeting o cuando estás acudiendo a tal cosa y tal otra y tú dices, están contando conmigo. No, en realidad están contando con tu esfuerzo, con tu tiempo, y tú, en vez de estar dedicándote a leer un buen libro o a poder participar en una ONG que tiene un resultado más positivo, te están empleando como mano de obra barata. Así que punto 1, no te dejes instrumentalizar. Y te van a instrumentalizar cuando te quieran emplear en 1000 y un fines y no te den a cambio nada más que las gracias. Que bueno, si eres un filantrópico de narices, pues adelante tú. Pero realmente piensa qué haces con tu tiempo, porque solo tenemos una vida, ¿vale? Y 2, aparte de la manipulación y esto, que no te engañen. O sea, que no te creas todo lo que te llega en un primer momento. ¿A quién te refieres? ¿Te refieres? Pues mira, si estábamos hablando antes de todos estos que de repente te están vendiendo que este es malo malísimo, ni el malo es tan malo ni los buenos son tan buenos. O sea, aquí tienes que pensar que detrás del que te está diciendo un mensaje tiene unos intereses. Yo no soy el globalista ni no sé qué, yo estoy viendo el mundo y cómo avanza y cómo evoluciona. Tú puedes comprar parte de mi relato o puedes no comprarlo y decir, no, yo soy un soberanista, y me he quedado cristalizado en el siglo XIX. Pues quédate ahí, no te muevas, pero el mundo va hacia el siglo XXI, la realidad internacional avanza. Tú quédate donde quieras. Yo te digo, no soy tarot, pero te hago una cierta perspectiva. Entonces, tú, si no te interesa mi relato, no lo compres entero, pero empieza a moverte. No te muevas solo en los marcos cognitivos que tu cabeza solo tolera. Es que yo solo me muevo en Dios, patria, rey. No. Muévete en otra cosa. Muévete también en lo que dice la persona de izquierdas, muévete en lo que dice la persona que es antisistema, muévete en eso para conocer la diversidad humana. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, todos tenemos, pues eso, de nuestro padre y de nuestra madre. Tienes que entender al prójimo y empatizar con él, porque hay gente que viene huyendo de la miseria y ese es un ser humano. Hay gente que rehuye de la pobreza y ese es un ser humano. Hay gente que está cansada de la vida y se quiere suicidar y ese es un ser humano y hay que ayudar. Hay gente con traumas mentales y la psicología que no tenemos ni para ayudarla. Eso es un ser humano. Yo es una cosa que estoy cabreado, es la mala sanidad que hay en la Unión Europea, que en unos países hay unas coberturas y en otros otras. Pero es así como está el sistema, porque no tenemos sanidad europea, no tenemos pensiones europeas, no tenemos ejército europeo, no tenemos política exterior europea. Y tenemos una moneda europea que, como venga una crisis, a ver si resiste el siguiente envite. Entonces, eso es lo que pido, que todo relato que nos vendan no lo compremos a pies juntillas. Preguntémonos,
preguntémonos, ni el mío ni el que sea, ¿vale? Siempre pregúntate por algo. Y en la universidad yo creo que aquí lo intentamos hacer de la manera más dignamente posible, así que si podemos contribuir a eso, bienvenido será. ¿Y la Unión Europea qué propone también para los jóvenes? ¿Qué programas nos puedes decir? Bueno, por ahora, y no lo he conseguido, me hubiera gustado llevar a los jóvenes de mi grupo al evento europeo de la juventud y no lo hemos podido conseguir, pero propone muchísimas cosas que nos daría para otro podcast otro día, así que otro día hablamos de ello, mantemos a la juventud, que es lo que propone. No os preocupéis, esto tiene que ser parte 2. Pues parte 2 me planteáis más cositas y yo lo traigo. ¿Qué puede hacer la Unión Europea por los jóvenes? Y una pregunta, como decía Kennedy, no es qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino tú qué puedes hacer por Estados Unidos. Tú, como joven, ¿qué puedes hacer por la Unión Europea? Porque no lo sé. Hay jóvenes que dicen, bueno, yo no puedo hacer nada. Bueno, cada 5 años voto y si voto, bueno, ya veremos. Solo eso, realmente. Oiga, no lo sé, pero se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, mandarles cartas a los eurodiputados para decirles yo quiero cositas, porque los eurodiputados tienen asistentes. Así que se pongan a trabajar y que respondan a la gente y que hagan cosas. Tenemos defensor del pueblo europeo. A trabajar, mandándole cosas, quejas, reflexiones, lo que sea. Ya nos responderán, que tienen obligación de responderme, aunque sea para decirme que no tienen poder para hacer eso. Pero quejarse, porque la Comisión es guardiana de los tratados. Quéjate de que un Estado está violando el derecho de la Unión. ¿Por qué? Los ríos de España, yo los veo, hay ciertos ríos que los veo contaminadísimos. El Tajo. El Tajo, mira cómo está, que espuma, así que... ¡Mierda! Entonces, la directiva de la calidad del agua aquí la está respetando 3 personas. Entonces, si no hay una correcta depuración porque las administraciones están haciendo dejación de funciones, ciudadanos, denuncien, por favor. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Veremos el próximo día qué más. Muchas Muchas gracias. Bueno, un placer a vosotros, de verdad. Una maravilla. Yo me siento aquí comodísimo. Bueno, dadme tiempo, que yo me pongo aquí a repartir. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.